Saludos y bendiciones, hermanos. Soy el diácono Elix, aquí en Católico Hoy, con la meditación de la palabra del Señor para hoy viernes 6 de febrero. Y quiero dejarte saber que si te perdiste el programa radial Entre Hermanos este pasado miércoles, puedes escucharlo en nuestro podcast de Católico Hoy Radio. Es bien fácil encontrarlo. Vas a nuestra página de internet catolicohoy.org. Buscas en donde dice redes sociales, le das clic ahí y buscas donde dice podcast y ahí van a aparecer todos nuestros programas del pasado, incluyendo el de este pasado miércoles. Así que puedes buscarlo ahí y conocer más de tu fe. Hermanos, las lecturas de hoy nos presentan en primer lugar la redención de Dios, cómo Dios puede cambiar nuestras vidas si nos arrepentimos. Lo veremos en David en la primera lectura. Sin embargo, en el Evangelio podremos ver el contraste de esto en Herodes y Herodías, uno cegado por la lujuria, el prestigio y el materialismo, y la otra cegada por el adulterio y el rencor. Ambos se encerraron en sí mismos y en su pecado y no pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas. Pidamos al Señor en esta meditación de hoy que seamos conscientes todos los días de nuestros errores y que si fallamos, regresemos donde Dios, arrepentidos de corazón, esperando siempre su perdón. Comencemos, hermanos, entonces esta meditación con la frase para hoy. Perdona a los demás tan rápido como esperas que Dios te perdone a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del libro de Sirácides, capítulo 47, versículos del 2 al 11. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebran con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó, aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y glorificaba, amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos, celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 17. Bendito sea Dios, mi Salvador. Perfecto es el camino de Dios, y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en Él haya defensa. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos, y elevaré mi voz agradecido.
Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al Rey grandes victorias, y con David, tu ungido, y con tu estirpe, siempre has mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios, mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a los oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el contraste entre los dos reyes mencionados en las lecturas de hoy no podría ser mayor. Primero, tenemos la descripción del rey David, el pastor, poeta y fundador de la dinastía davídica, sobre la cual Dios edificaría su reino y revelaría su plan de salvación. La historia de la vida y el reinado de David es bien conocida. Ungido por Dios para reemplazar al rey Saúl, derrotó a los filisteos, estableció un reino seguro y fortaleció al pueblo elegido. Sin embargo, fue culpable de adulterio con Betsabé y de la muerte de su esposo e hijo. Esto le valió la reprensión pública de Natán y su posterior arrepentimiento y contrición. Una historia de una humanidad quebrantada pero redimida, en la que podemos vernos también nosotros reflejados. Dirían por ahí: todo santo tiene un pasado. En verdad, nadie es perfecto, solo Dios. Sin embargo, eso no nos da permiso a nosotros para fallar cuando querramos. Por el contrario, debemos luchar cada día por mantenernos firmes, evitando toda ocasión de pecado, confiando en que si estamos con Dios, Él mismo nos dará su gracia en los momentos de tentación para no caer.
Pero hay algo importante aquí. Es que tenemos que tener un deseo genuino en nuestro corazón de no pecar. Y eso se basa en el amor que sientas por Dios y cuán amado te sientes tú por Él. Pregúntate hoy a ti mismo, ¿cuánto amor sientes por Dios? Ahora mira en tu interior y mira de qué maneras te sientes amado hoy por Dios. Contrastemos esto con el rey Herodes, hijo de Herodes el Grande. Al igual que su padre, se caracterizó por su crueldad y sus pecados públicos. El Evangelio de hoy recuerda la muerte de Juan el Bautista. Como Herodes se casó con la esposa de su hermano en contravención directa de la ley mosaica, fue condenado públicamente por Juan. A pesar de reconocer la verdad de esa condena, Herodes antepuso su temor a perder el prestigio y la reputación a la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? A diferencia de David, Herodes no conocía verdaderamente a Dios. Parafraseando el Salmo de hoy, Dios no era su salvación ni su refugio. A diferencia de David, Herodes se centraba en las cosas terrenales, no en las eternas. Esta situación de Herodes es muy oportuna para nosotros aprender también, porque como él, también somos débiles y muchas veces caemos ante la tentación. Pero si conocemos a Dios, verdaderamente tendremos la esperanza de que si nos arrepentimos y buscamos cambiar, Dios siempre nos perdona. Hermanos, Dios ama nuestra humanidad. No ama el pecado, porque el pecado nos hace daño. Lo podemos ver en Herodes. Él sabía lo que estaba haciendo mal, que Juan le estaba diciendo la verdad. Pero miren, hasta dónde lo llevó su pecado. Primero, encarceló a Juan para callarle la boca. Y luego, su lujuria lo llevó a prometerle a aquella joven lo que quisiera, que culminó con cortarle la cabeza a Juan, quitarle la vida. Así es el pecado. Empieza por un poquito y termina destruyéndote completamente. Herodías es un mismo ejemplo. Cegada por su rencor hacia Juan, por haberle dicho la verdad, la llevó a contribuir para que Herodes le quitara la vida a Juan. Ella también fue asesina de Juan. Y más allá de esto, porque el pecado no solo hace daño a ti mismo, sino también a los que están a tu lado, su hija también se vio enredada en el pecado por los consejos de su madre. Nuevamente, el pecado sigue escalando y haciendo daño al ser humano. Nosotros no estamos exentos de esto. Por eso te invito hoy a que si sabes que hay un pecado en tu vida, sabes que te está haciendo daño y hace daño a otros, y no has buscado la manera de remediarlo, o te has justificado a ti mismo, o lo sigues ignorando, te invito a que trabajes con él. Preséntaselo a Jesús para que Él te vaya moldeando y con su gracia puedas ir superándolo. Y ojalá que en ninguno de nosotros haya rencor o resentimiento hacia alguien, porque quizás hoy lo que sientes es una pequeña rencilla, pero si le sigues dando cabida a ese sentimiento en tu corazón, eventualmente sentirás odio por esa persona y te puede llevar a hacer otras cosas peores hacia un ser humano amado por Dios también. Como seres humanos, todos fuimos creados buenos, pero somos tentados por el mal. El ejemplo de esto lo podemos ver en Herodes. Si nos fijamos en el Evangelio de hoy, dice que Herodes le gustaba escuchar a Juan. ¿Por qué? Porque como ser humano también había sido creado por Dios y en el fondo de su ser estaba esa parte buena creada por Dios, que cada uno de nosotros tenemos también. Por eso necesitamos un Salvador. Y el mensaje del Evangelio de hoy nos llama a asegurar que nuestras vidas estén orientadas a lo que es verdadero, bello y es Dios. Si fallamos, sabemos que si nos arrepentimos, Dios está ahí para perdonarnos y renovarnos. Nunca olvidemos esta verdad. Por mucho que nos desviemos del camino,
Jesús siempre está ahí para sanarnos. Solo depende de nosotros que digamos que sí, Señor, sana en mí todo pecado. Entonces, mis queridos amigos, hoy podríamos pensar y meditar y hacernos esta pregunta. En mi humanidad, ¿de qué necesito hoy pedirle perdón a Dios? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, de estar en tu presencia. Queremos pedirte perdón, Señor, hoy por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Queremos entregártelas a ti, Padre, para que con tu gracia podamos ir superándolas, para que cuando lleguen esos momentos de tentación, Señor, podamos decir que no. Podamos seguir firmes porque te amamos, Jesús. Te pedimos por todos aquellos en el mundo que no te conocen, Señor, que no conocen tu amor y por eso andan de espaldas a ti, para que puedan tener un encuentro contigo, Jesús, para que nosotros seamos instrumentos que los llevemos con nuestro ejemplo y nuestras palabras a ese encuentro contigo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengas un día maravilloso, que hoy estés más cerca de Dios que nunca. Y mañana igual, que podamos seguir perseverando, sobre todo ante las tentaciones del pecado. Somos todos débiles, todos fallamos de una manera o de otra. Pero sin embargo, si nos mantenemos en una relación cercana a Dios, esa misma relación de amor con Dios nos va a animar cada día a pecar menos y a buscar esa gracia constante y a serle honesto a Dios. Señor, tengo esta debilidad, ayúdame con ella. Te presento este mal pensamiento que me acaba de llegar. Te presento esta tentación que acabo de tener, Señor. Protégeme, ayúdame. Jesús va contigo, nunca te abandonará. El pecado nunca puede vencernos a menos que nosotros le demos la autoridad. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de mí, de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, perdona a los demás tan rápido como esperas que Dios te perdone a ti.